Muy bien, el tema que vamos a tratar ahora en Minuto a Minuto tiene que ver con esto, ¿no? Los jardines invisibles de Mauricio Macri. Seguramente ustedes recuerdan, ¿no? Aquellas promesas de campaña, la construcción de los 3.000 jardines para garantizar la escolaridad de los chicos que no tenían a dónde ir, la inversión en infraestructura, en escuelas y los millones que se pusieron para tal efecto. Pero, ¿qué pasó con los jardines? Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Comenzó, claro, como vos decís, con este curro de la mentira de los 3.000 jardines que se venían de Mauricio Macri. Después empezaron a construir menos de 200. Lo que ocurre es que en los últimos meses el Ministerio de Educación encontró algunas irregularidades y la Oficina Anticorrupción empezó a sistematizar esos datos y ahí se encontraron graves hechos que tienen que ver en algunos casos con sospecha de corrupción y te voy a mostrar en algunos datos. Hay varios jardines de infantes, mirá que generaron incluso la sospecha de sobreprecios. El gobierno de Macri pagó 93 jardines que nunca fueron terminados por 704 millones de pesos en promedio. Hay un sobreprecio estimado de 1.498 dólares el metro cuadrado. Wow. Y es el doble que el valor de mercado. Estos son promedios, pero cuando hay un sobreprecio importante hay sospecha para investigar. Cambiemos lo que hizo además es no cobrar multas, no controlar, ni inició acciones para reclamar el dinero. Ahora te voy a mostrar otros datos que tienen que ver con esto. Mirá, los jardines debían estar terminados en 2017. En 2019 no tenían ninguno completo. ¿Ninguno? Ninguno, absolutamente ninguno. Por eso la Oficina Anticorrupción ya le pidió al juez Ariel Lijo que investigue estos delitos que tienen que ver con negociaciones incompatibles con la función pública. Y recordemos que el hijo ya tenía parte de esa denuncia y nunca avanzó del todo. Importante lo que estás mencionando, Miguel, y lo tenemos el titular de la Oficina Anticorrupción, el doctor Félix Cruz. Gracias, Félix, por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bueno, a ver, sorprendidos, ¿no? Porque lo que fue un caballito de batalla en lo que fue la campaña, en lo que se estaba haciendo, una vez más, ¿no? Una promesa incumplida de aquel crecimiento invisible, jardines que supuestamente tendrían que estar hechos y no se ven y no están. Sí, esto fue una auditoría que hizo el Ministerio de Educación. Cuando empezó la gestión del ministro Trota en el actual gobierno, hizo una exhaustiva auditoría y efectivamente nosotros tomamos esa auditoría. La investigación en realidad es un estudio sobre la auditoría del Ministerio de Educación. Y tal como ustedes sintéticamente plantean en la placa de presentación del tema, fue un proceso que desde el primero al último eslabón fue irregular, y el último eslabón nunca llegó porque efectivamente de los 3.000 jardines se licitaron 200, de los cuales se empezaron a construir 93, de los cuales no se terminó, no sé, un 10%, no tengo el número preciso ahora. Pero lo cierto es que la unión transitoria de dos empresas que ganó la licitación no tenía capacidad para hacer esa obra, no tenía ni los antecedentes ni la capacidad para abordar una obra de esa magnitud. A lo sumo podía hacer algún renglón, digamos, de la obra, algún renglón del presupuesto de la obra o parcialmente la obra, pero no toda la... Esa UTE ganó varios contratos. ¿Cómo es la situación de Claro, eso? Eso se licitó en bloque, lo cual para un emprendimiento, digamos, federal como era ese, la verdad que no es la idea hacer una licitación bajo esas características. Pensemos que hoy los jardines están terminando impulsados por los municipios, impulsados por las provincias, con prestadoras, digamos, con concesionarios, inclusive para incrementar mayores jugadores, bajar costos y generar mayor empleo. Es mejor tener en obras dispersas por todo el país. Son jardines de infantes, no es una represa. Lo que hay que construir, lo puede construir, digamos, empresas constructoras de la provincia, inclusive hasta en ocasiones algunos de los rubros el propio municipio, digamos, ¿no? El otro tema es que el precio, ustedes han visto aquí, el precio por metro cuadrado era el precio de venta terminado de un barrio residencial medio de la capital federal, no el precio promedio de la construcción, sobre todo en las provincias, digamos, donde el costo suele bajar, las que tienen, por supuesto, una logística más económica, ¿no? Después, estas dos irregularidades, por cierto, se darán cuenta que son groseras para empezar a hablar. Después, cuando hay una irregularidad tan grande en los sobreprecios, ¿se puede sospechar que hay por lo menos indicios de un hecho de corrupción para investigar? Y sí, claramente, porque o el Estado es muy tonto o los demás son muy vivos, y la regla de una licitación es que gane el que ofrece en iguales condiciones y el costo menor. Digo, cuando arrancamos de un precio tan alto, que se aleja tanto del valor del mercado, de los precios de referencia, que son los precios que la SIGEN le ofrece le ofrece al Estado para contratar, bueno, evidente. Y además se trata aquí de la construcción, no se trata de un servicio muy especialísimo donde hay monopolios naturales en el mercado, donde uno no puede recurrir sino a un determinado prestador.
digamos, supongo yo que la industria de los satélites, no quiero meterme en un asunto que no manejo, los prestadores deben ser muy específicos, mucho menos de lo que están en la construcción de un jardín de infantes, ¿no? ¿Y qué pasó con estas unión transitorias de empresas? ¿Esas empresas continúan al no cumplir con el contrato? ¿Tiene que haber resarcimientos, multa, tiene que volver la plata? ¿Dónde está la plata? Bueno, empezaron tarde y el Estado no los... a la construcción, el Estado no los intimó ni los multó. Luego pararon la construcción, abandonaron la construcción. Tampoco el Estado los intimó y tampoco el Estado los multó por esto. Por supuesto, además no pagaron nadie que estuviera vigilando la obra parada. Las obras fueron vandalizadas, los taparon los yuyos, le robaron los herramientas. Lo que veíamos en Ensenada el otro día. Lo que sucede cuando en un lugar inhóspito o más o menos abandonado, y en otros también, uno deja una obra sin custodia por mucho tiempo, se roban las cosas. Y por otro lado, el Estado, digamos, entra en un silencio, un stand-by total, rescinde de común acuerdo esos contratos, como si, bueno, una contingencia que no sea atribuible a ninguno de los contratantes impide seguir un negocio. A veces pasa, digamos que hay situaciones que no son atribuibles a ninguna de las partes y hay que rescindir un contrato, pero acá era claramente un incumplidor y otro que estaba en condiciones de reclamar. Sin embargo, un Estado tonto, digámoslo, con dos grandes comillas, se sienta con la concesionaria, con quien ganó la licitación, y le dice, bueno, está bien, acá no nos debemos nada recíprocamente. La actual gestión va a retomar, digamos, esos reclamos y se encuentra con que la empresa está concursada. Con lo cual, digamos, los que para nosotros son responsables de esta maniobra no fueron a cuidar el interés del Estado, ni siquiera siguieron digamos, el reclamo de tal modo de llegar a tiempo en el proceso anterior al concurso o en el propio proceso concursal para reclamar por los derechos del Estado. Y siempre es más difícil reclamar por los derechos del Estado en un concurso que reclamarlo en una empresa que está en el mercado operando. Todo huele, digamos, a un gran concierto entre el ganador de la licitación y los funcionarios. Nosotros creemos que me parece que hay sospecha suficiente de que hay una administración infiel por parte de los funcionarios y estos empresarios estafaron al Estado, ¿no? Lo último, y como cierre, ¿cómo sigue esto? ¿Qué pasa? Bueno, hicimos en realidad, más que hacer la denuncia, lo que hicimos es pedirle al juez Lijo que reabra la causa, lo hizo, y al fiscal González que la impulse. La denunciante original fue la exdiputada Margarita Stolbizer, muy cerca al momento en que estos hechos se conocieron. Luego la Sindicatura General de la Nación, al inicio de la actual gestión de gobierno, hizo un adelanto de denuncia. Todo va en el mismo sentido. El juez, la verdad que muy prematuramente y sin hacer ninguna diligencia, archivó, a nuestro modo de ver, de un modo equivocado. Ahora aceptó reabrirla, el fiscal lo impulsó y bueno, esperemos que... Yo creo que hay ya evidencia suficiente como para dar algún paso procesal sustantivo, de fondo. Pero bueno, ahora nosotros hicimos la denuncia, ahí termina nuestra intervención judicial. Vos sabés cuál es el sesgo que yo tengo en la gestión de la oficina respecto a no participar de los litigios judiciales, dedicarme a otro asunto. Esperemos que el fiscal haga su trabajo y el juez también haga el suyo. Bien. Félix, gracias. Un abrazo. Gracias, Miguel. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.